Bienvenidos al episodio número 24 de la séptima temporada del Objetivo está en la cámara muy buena. De nuevo estoy solita, pero bueno, yo creo que en el siguiente estará él. Yo creo que sí. Así que bueno, os voy a contar algunas cositas. Os voy a contar una movida que me pasó porque me gustaría que si a alguien más le pasa, que pueda, ¿cómo decir? Que pueda solucionarlo, porque al final yo casi me vuelvo loca, Sergi casi se vuelve loco y os voy a contar un poco lo que me pasó. Yo instalé Luminar, sabéis que llevo con Luminar ya bastante tiempo. Es que no sé, no recuerdo el mes, pero llevo ya, si no llevo un año, llevo cerca de un año, o incluso diría hasta que más. Pues no, creo que es desde noviembre, o sea, no he hecho el año todavía porque yo cambié el ordenador sobre noviembre de 2025 y decidí pasarme a Luminar. Además lo conté aquí. Y es un programa que yo siempre he visto que ha ido muy bien. Y claro, yo me encontré en un momento en el que a mí no me iba bien, se me atascaba todo el rato, entre foto y foto iba muy lento, me tardaba mucho en cargar el procesado, todo muy raro. Claro, yo asustada, yo le decía a Sergi, es que no entiendo qué le pasa a este programa porque no me falla nada más que el Luminar. Me dijo, mira, haz una cosa. mm, Prueba, porque yo ya de entrada yo estaba editando, procesando las fotos con Luminar, pero con discos duros externos mecánicos, ¿vale? No son SSD, ni NVMe, ¿vale? Entonces, eh, ya de por sí eso juega un poco en contra. Además tenía 3 discos duros conectados en USB. Ya de ahí, ya partiendo de esa base iba mal. Y me dice Sergi, Laura, es que tienes 3 discos duros, el sistema operativo tiene que leer los 3 discos duros y al final tarda más en iniciar ordenador, tarda más en iniciar Windows y las tareas que se hacen en Windows, pues claro, a mayor número de discos, pues también como lo está leyendo siempre todo, pues tarda todo más. Bueno, pues me aconsejó editar con un disco duro, el disco duro interno del ordenador, que es un NVMe, ¿vale? Y va bastante rápido, va muy bien. ¿Qué pasa? Que yo le decía a Sergi, pero es que no me cuadra, que esto no se arregla. Me puse a editar con el disco duro interno, con la sesión a editar en el interno, con un catálogo nuevo, porque me decía Sergi, ¿veis que tiene muchas fotos en el catálogo? No, tampoco era así. Bueno, a ver qué pasa. Total, decidí, bueno, pues voy a hacerme un catálogo nuevo solo con la sesión que esté editando actualmente. El programa seguía igual, muy pesado, muy lento. A veces pasaba varias fotos seguidas, se me cerraba el programa. Otras veces, a lo mejor hacía zoom cuando llevaba ya un rato trabajando con él, me ponía la foto rosa o negra. No entendía nada. Yo le decía a Sergi, a ver si va a ser el disco duro del ordenador, porque es que ya no me cuadra. No puede ser, no puede ser. Le hicimos una prueba de lectura y escritura al disco duro, resulta que iba muy bien. Hicimos mi pareja y yo test al Windows, que iba todo bien. Intentamos por si había alguna librería mal. Le hicimos como una reparación por si acaso. Bueno, yo no sé las cosas. O sea, y aquello, el programa igual. Bueno, pues ya Seri y yo la semana pasada o la anterior, ahora un par de semanas, nos pusimos manos a la obra con la IA. Y con ayuda de la IA le planteamos el caso. La IA es muy buena porque te ayuda, pero también tienes que saber cómo manejarla. Se puso Sei al mando porque al final tiene costumbre de trabajar con IA, sabe cómo ponerle los prompts y sabe todo. Tuvimos una investigación porque no encontrábamos explicación a lo que estaba pasando, que ni siquiera la encontraba la IA. Pero Sergi se le ocurrió y dijo, ya verás tú. Me dijo, Laura, esto va a venir porque tienes la caché rota. Dice, seguramente si no es del sistema operativo, que creemos que no, porque no fallaba nada, ni DaVinci ni nada, solo Lumina, pues va a ser de que tienes la caché rota. Entonces se lo planteó a la IA después de muchas pruebas de lectura, de escritura, de analizar la memoria RAM, de analizar los procesos, de analizar el rendimiento, absolutamente todo.
pues dijo, mira, yo creo que esto va a venir por aquí, se lo planteó a la IA, le planteó, puede ser que si podía ser que fuese por la caché rota, os recuerdo que esto lo planteó Sergi, no lo planteó la IA, y bueno, pues intentamos meternos por ahí. Parece ser que el problema puede venir por ahí porque está la caché rota de haber editado con discos duros mecánicos que son más lentos, la caché se rompe. Entonces lo que hay que hacer es borrar la caché del catálogo. En Lumina hay una, en archivo preferencias hay una opción que es borrar caché del catálogo y el programa sigue igual. Estoy editando una sesión, lo que pasa es que ahora mismo tengo que acabar como sea, porque me planteo la siguiente cosa. Me dijo Sergi, vale, yo estoy en que tienen la caché rota. La IA coincide con Sergi, en que parece ser que está la caché rota. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo dije, bueno, reinstalo Luminar. ¿Qué pasa? Que si yo desinstalo Luminar y elimino todo el rastro, porque es que es lo que habría que hacer para reparar todo y generar una caché desde cero, que todo esté limpio, pero claro, me borraría toda la selección de fotos que yo tengo hecha con estrellitas, todo el procesado que tengo hecho. Entonces, ya que tengo más de la mitad de la sesión editada y me queda solo la última parte, no me compensa eso. Voy a terminar la sesión, me va a costar reinstalar el programa de nuevo, Luminar de nuevo, y me va a tocar pues fastidiarme y hacerlo desde cero. Yo de verdad os aconsejo que si estáis usando Luminar, Adobe, da igual, cualquier programa de edición, os aconsejo que lo trabajéis con discos duros, siempre el integrado en el ordenador. No lo hagáis con disco duro externo USB que puedan leer o escribir más lento porque al final os puede pasar como a mí, se os rompe la caché y la hemos liado. Entonces lo aconsejable siempre, si tenéis un ordenador con SSD, siempre con el SSD, pero si tenéis un ordenador que no tiene SSD y es un disco duro mecánico, que ya hoy en día eso es raro de ver, pero bueno, siempre trabajar con el disco integrado del ordenador. No lo hagáis con un disco duro externo USB, porque suelen ser más lentos y suele pasaros lo que a mí. Entonces, casi nos volvemos locos. Sergi y yo estuvimos como hasta las 12 de la noche, estuvimos como 3 horas averiguando qué pasaba. Analizamos todo el ordenador, o sea, todo el ordenador, componente por componente, discos duros, memoria RAM, sistema, todo. Con capturas, yo le pasaba todas las capturas de los procesos, las capturas de todo. Otro truco que me dijo Sergi es que cuando el Windows 11 no deje capturar, con el capturador, que sabéis que le dais a la pantalla o sea, a la tecla del teclado de imprimir pantalla, le dais y no os abre el capturador porque, por ejemplo, Windows tiene vetado lo de la captura en los procesos, en el administrador de tareas, ¿vale? En rendimiento y demás. Sergi me dijo, vale, pues hazlo con las teclas. Os doy el truquito que es Mayus Windows más S, ¿vale? Si pulsáis esas tres teclas de una vez, os deja capturar, ¿vale? Os lo digo para que recordar, Mayus Windows más S. Os deja capturar, aunque el Windows tenga vetado esa zona, el administrador de tareas en este caso, con esas tres teclas os deja. Hay un truquito que Sergi me dijo a mí y que yo os transmito a vosotros. Y lo dicho, cuando vayáis a instalar, cuando instaléis Luminar o cualquier programa de edición, lo ideal sería trabajar siempre con disco duro interno en el equipo, nada de USBs, porque al final lo que hacéis es fastidiar la caché, trabajáis más lento, el sistema se vuelve loco, el programa se vuelve loco, nada. Luego en Luminar, por ejemplo, Seiji tenía catálogos con un montón de fotos y yo solo tenía un catálogo con 800 y pico fotos, él tenía miles. Entonces, claro, no entendíamos nada, hasta que a él se le ocurrió de que la caché podía estar rota. Otro consejo que me dio Sergi fue que en vez de hacer un catálogo con miles de fotos en una sola carpeta o en dos, que
fueran más carpetas. Es decir, pues por ejemplo, yo suelo hacer macro, yo en el ordenador siempre clasifico las fotos muy bien para no pecar de exceso. Entonces voy, macro en el Jardín Botánico de Madrid, una carpeta. Macro en el Jardín Botánico de Alcalá de Henares, otra carpeta. Macro en Cazorla, otra carpeta. Porque así a la hora de importarlo a Luminar, por ejemplo, en mi caso, yo añado carpeta, nueva carpeta, pues macro en el Jardín Botánico de Alcalá, macro en el Jardín Botánico de Madrid, macro en Cazorla. Y son carpetas con menos fotos y el programa también trabaja mejor, trabaja más fluido, ¿vale? No metáis dos carpetas con un chorro de miles de fotos en cada carpeta. Y las vais clasificando, pues en vez de tener 8.000 fotos en cada carpeta, pues tenéis 1.000, por decir algo, y va todo mucho más fluido. Es otro consejo que me dio Sergi porque él trabaja así. Entonces, bueno, a mí yo quería hacer este programa porque quería daros estos tips porque yo casi me vuelvo loca, pensaba que el ordenador estaba defectuoso, pensaba que tenía que llevarlo a garantía porque es que me estaba, de verdad, o sea, no sabía qué estaba pasando. Entonces, bueno, en cuanto acabe esta sesión voy a reinstalar el programa y estoy segura que va a funcionar perfectamente y os lo haré saber, ¿vale? Os lo haré saber en los siguientes programas, haré un inciso y os haré saber qué tal, porque es que me quedan, ya os digo, es una sesión que hice en Cuenca, que además hicimos un programa hablando de mi estancia en Cuenca haciendo fotos. Y claro, mm, falta la última parte nada más. O sea, eran 3 outfits, me falta el último y es una pena, que ahora ya que lo tengo casi acabado, empezar de cero es una faena. Entonces editaré esta sesión así, como sea, armándome de paciencia y reinstalaré el programa desde cero, sin nada de discos duros externos, todo con el integrado y seguramente me funcione súper bien. De hecho, solo con borrar la caché ya me funciona, ¿vale? O sea, funciona algo mejor. Ya baja, nos dimos cuenta que en el consumo de RAM fue la clave, porque Sergi vio que me consumía el Luminar muchísima RAM. No entendía el por qué. Él decía, si yo estoy trabajando con él y me consume 1 giga o 2 de RAM, ¿por qué a ti te consume 5? Y era porque la caché estaba rota, entonces consumía más RAM. Ahí sí que lo he notado. Ahora, después de borrar la caché y generarla de nuevo, ¿vale? Cerré el programa, lo volví a abrir, se generó una nueva caché, reinicié el ordenador y es verdad que ya me consume menos RAM. A lo mejor me llega a 2 gigas, no supera los 2 gigas. 2 gigas y muy poco, ¿eh? O sea, no sube a 3 ni de coña. Entonces, ahí ya me funcionó. Por eso sé que en el momento en que reinstale el programa me va a ir bien. ¿Vale? Me dio la clave Sella y me dijo, es que tienes un consumo raro de RAM, tienes algo que te está consumiendo de más. Y era, pues eso, la caché de Luminar, que estaba el programa saturadísimo. Así que se estaba volviendo un poco loco. Entonces, si ya he notado ese descenso de RAM, cuando lo reinstale todo me va a funcionar fete. Así que yo iré contando la evolución de esto, pero estoy segura que sí que irá bien. Y poco más, quería contaros esta anécdota y esos truquillos que os he dicho durante el programa para que si trabajáis con Luminar que lo sepáis, pero funciona para todos los programas de edición de foto, vídeo y demás. Así que bueno, si os ha sido de utilidad, hacerlo saber, porque así Seri y yo podemos hacer más programillas de este estilo. Y si no os parece útil, pues también hacerlo saber, ¿vale? También contarme o contarnos si os ha pasado alguna vez, qué experiencia tenéis, si con qué programa os ha pasado, no sé, contarnos un poco, queremos saber cositas, ¿vale? Y así también entre todos nos ayudamos y si tenemos que hacer algún programa más de este estilo, pues lo podemos hacer, ¿vale? Así que nada, os dejo y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo.